¿Cómo influye en la demanda agregada y en la curva de demanda agregada los cambios en las expectativas, la política fiscal, la política monetaria y la economía mundial? Primero necesitamos saber que la demanda agregada es la suma de bienes y servicios que los consumidores, empresas y Estado están dispuestos a comprar en un determinado momento, siendo estas nacionales o extranjeras en el interior del país. Dicho este concepto se agrega a que el consumo de las familias o consumo privado, la inversión empresarial, el gasto público y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, conocido también como el saldo del sector externo o lo que efectivamente se queda en la economía en cuestión, mientras que la curva de demanda agregada es la pendiente, ya sea creciente o decreciente, del resultado final de lo antes mencionado. Tanto el consumo como la inversión dependen en cierta medida de las expectativas de futuro que tengan los consumidores. Estos basan su gasto no solo en el ingreso que poseen en un momento dado, sino que también toman en cuenta el ingreso que esperan obtener en el futuro. Una expectativa de aumento en el ingreso futuro esperado aumenta la cantidad de bienes de consumo, sobre todo en bienes de precio elevado que las personas planean comprar hoy. También un aumento en la tasa de inflación futura esperada aumenta la demanda agregada porque las personas deciden comprar más bienes y servicios a los precios relativamente bajos del momento. Por su parte, las empresas basan su inversión no solo en las condiciones actuales, sino que valoran también las ventas que esperan obtener en el futuro. Es decir, un aumento en las utilidades futuras esperadas aumenta la inversión que las empresas planean realizar hoy. De lo anterior se puede concluir que los cambios en las expectativas pueden propiciar que el consumo o la inversión varíen. Si los consumidores y las empresas se vuelven optimistas, el gasto aumenta. Por el contrario, si se vuelven pesimistas, este disminuye. Política fiscal. La política fiscal es una disciplina centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno de cada país, quien controla los niveles de gasto e ingresos mediante variables como los impuestos y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad. A través de la política fiscal es como los gobiernos tratan de influir en la economía del país mediante la creación y modificación de impuestos, el pago de transferencias y la compra de bienes y servicios. Los objetivos de la política fiscal son simples. A corto plazo buscan estabilizar la economía y el ciclo económico a través del saldo presupuestario. A lo largo plazo persiguen incrementar la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto, educación e inversión en infraestructuras y del ingreso como son los incentivos del ahorro. Simultáneamente persigue el objetivo de equidad y la redistribución de la renta. Las compras gubernamentales de bienes y servicios son un componente de la demanda agregada, por lo que la curva de demanda agregada disminuirá si la política fiscal reduce las compras gubernamentales, aumenta los impuestos o disminuye los pagos de transferencias, y aumentará si la política fiscal incrementa las compras gubernamentales, disminuyen los impuestos o aumentan los pagos de transferencias. Política monetaria. Antes que nada, te explico un poco sobre qué es una política monetaria. Y esta son un conjunto de decisiones que toman los bancos centrales de cada país respecto a la fijación de los tipos de interés y el control de la cantidad de dinero que está en circulación, es decir, la oferta monetaria. Los objetivos principales de implementar una política monetaria son los siguientes: controlar la inflación, reducir el desempleo, facilitar el crecimiento económico y alcanzar la estabilidad de precios. Ahora bien, ¿cómo influyen las políticas monetarias en la demanda agregada? Muy sencillo. Los países desarrollados y subdesarrollados utilizan la tasa de interés para regular la demanda agregada de compra de bienes y servicios de su población. La política monetaria
procura influir en las decisiones de la demanda agregada a través de aumentos o reducciones en las tasas de interés. Mayores tasas de interés tienden a reducir la demanda agregada y menores tasas de interés tienden a incrementarla. Las variaciones en las tasas de interés inciden en la demanda a través de varios canales de transmisión. Por ejemplo, uno es el ahorro. Tasas más altas pueden incidir a algunos consumidores a gastar menos y a ahorrar más. Otro canal es el crédito. Mayores tasas de interés pueden provocar menor inversión y consumo a crédito. De acuerdo al portal Index Mundi, nos muestra el top 10 de los países con el PIB más alto o el valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de una nación en un tiempo determinado, en este caso del año 2019. El crecimiento económico se mide a través del Producto Interno Bruto, que es el valor de los bienes y servicios producidos en una economía. Este año, la economía mundial podría crecer a su ritmo más lento desde 2009, debido al brote de coronavirus. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, nos muestra que el grupo de expertos ha pronosticado un crecimiento de solo 2.4% en 2020, por debajo del 2.9% en noviembre. También señalaron que un brote más duradero e intenso podría reducir a la mitad el crecimiento, 1.5% en 2020. Esto debido a que las fábricas suspenden sus actividades y los trabajadores se quedan en casa para tratar de contener el virus. Dentro de las regiones o países analizados, en particular por la Organización Mundial del Comercio, después de México tendrían los peores comportamientos los nuevos países industrializados con una caída del 6.2%, la zona de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático con una caída del 6.1%, otros países de Asia con una caída del 5.8%, la India con una caída del 5.4%, Latinoamérica en general con una caída del 5.3%, la Unión Europea con una caída del 5.2%, Australia y Nueva Zelanda con una caída del 5.2%, todas estas en caída del Producto Interno Bruto. De acuerdo a una investigación realizada por el portal Statista, nos muestra el porcentaje sobre el total del Producto Interno Bruto destinado a medidas sanitarias para combatir el coronavirus en países que seleccionaron a marzo del 2020. Los resultados nos muestran que Estados Unidos era el país que más había invertido en la toma de medidas sanitarias para combatir los efectos del COVID-19 dentro de sus fronteras, con un 0.5% del Producto Interno Bruto. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas mencionan que es probable que el COVID-19 reduzca el PIB global del 2020 en casi un 1%.